Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se van acercando con humildad a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. En este día Viernes Santo, día en que conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, día de penitencia, día de reflexión y día también para pedir perdón, día para ofrecer el perdón también a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han maltratado. Queridos hermanos, tenemos una maravillosa oportunidad que nos da el Señor para poder también cambiar nuestra vida, para poder también acercarnos a Dios con un sincero corazón. En este día vamos a compartir el capítulo 23 del libro de Job. Interesante también lo que nos va a ofrecer la palabra de Dios en este día, porque es la respuesta que va a dar Job a Elifaz de Temán. Ayer escuchábamos cómo él le hablaba, aunque está en dos partes, el capítulo 22, porque se nos había caído el internet. Esperamos en este día y la confianza también en Dios y la ayuda de Dios de que podamos mantener una sola transmisión para este capítulo 23. En 17 versículos, Job le va a responder a su amigo, pero le va a responder de una manera a lo que Job piensa, a lo que Job da y sobre todo a lo que él cree cuando ve las cosas de su manera. Saludamos a todos los que se van acercando a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Saludamos a Araceli Corneco. Buenas noches, Padre. Vengo al encuentro con la Santa Palabra de Dios. Carmen Valenzuela. Buenas noches, Padre. José, ofrezco la palabra de Dios por la conversión de mis hijos, mi familia y por toda la humanidad y todos los pobres, pecadores y empedernidos. Araceli Corneco ofrece la Santa Palabra por su familia, por la salud de su mamá, por sus hijos, amigos y también por sus enemigos. Luis Adrián, buenas noches, Padre. De Tamaulipas, México, Claudia Lázaro, buenas noches, Padre. Aquí presente, Nancy Calderón, hola, Padre. José, saludos. Nancy Calderón dice, vengo al encuentro con la palabra de Dios. Julio Lazo, aquí, Padre. José, esperando la Santa Palabra de Dios. Socorro Conri, buenas noches, Padre. Bendecido Viernes Santo. Ofrezco esta Santa Palabra de Dios por la salud de todos los sacerdotes. Amén. Juan Hernández, buenas noches, Padre. Listo para el encuentro con el Señor. Isidra Romero, buenas noches, Padre. José. Ofelia Salgado, bendecida noche, Padre. José Gregorio, Emily Carrillo, buenas noches, Padre. Muchísimas gracias por sus maravillosas enseñanzas. Lorenza Cruz, buenas noches, Padre. José Medina, Emily Carrillo, ofrezco esta palabra de Dios por el eterno descanso de su suegro, Francisco Carrillo. Pedimos a Dios que le conceda el descanso eterno y por la conversión de su familia. Guadalupe Reyes, buenas noches, Padre. María Teresa, buenas noches, Padre. Que Dios le bendiga y lo proteja. Cleo Morales, buenas noches, Padre. Por este día maravilloso, la adoración de la Santa Cruz, el sermón de las 7 palabras. Dios le bendiga grandemente. Amén. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre. Dios le bendiga y lo llene de salud. Benita Martínez, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Sandra Pesina, buenas noches, Padre. Aquí presente para este hermoso encuentro con la palabra de Dios. Victoria Méndez, buenas noches, Padre, esperando escuchar la Santa Palabra de Dios. Marina de Lourdes, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Silvia Gutiérrez, buenas noches, Padre. José, aquí en la espera de la palabra, que el Espíritu Santo derrame lluvia de bendiciones. Amén. Silvia Gutiérrez, ofrezco la palabra de Dios por la paz del mundo entero. Carmen Valenzuela, con Dios adelante. José Gómez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Irma Collazo, buenas noches, Padre. Reginaldo Santos, muy buenas noches, Padre. Gregorio Medina. Saludamos a Nancy Calderón, Padre. Anoche no estuve presente porque estaba en la Santa Misa. Marta Cáceres, buenas noches, Padre. Feliz Viernes Santo. Dios le bendiga. Sandra País, hola, bendiciones. Dios le bendiga. Angélica de Jesús, buenas noches, Padre. Marta Cáceres, buenas noches, queridos hermanos. Janet Santo, buenas tardes, Padre. Estel María, bendiciones, Padre. Gregorio, Yolanda Montaño, buenos días, Padre, Dios le bendiga. Eugenia Basurto, buenas noches, Padre. Asunción Herrera, Padre, buenas noches. Olivia Lagorre, buenas noches, Padre. Nancy Calderón, buenas noches. Irma Baldovino, Dios le bendiga, Padre. Ofrezco la palabra por sus hijos y su hermano. Saludamos también a Marta Cáceres, dice feliz cumpleaños para su linda madre, que Dios le regale muchos años más de vida. Julio Lazo, que Dios le bendiga, que Dios le conceda años de vida a su mamá.
Saludamos a Angélica de Jesús, vengo al encuentro con la palabra. Benita Martínez, Padre, pido por el eterno descanso de mi hija que partió a la casa del Padre y pedimos a Dios que le conceda el descanso eterno y te dé fortaleza para seguir adelante. Trini Gómez, buenas noches Padre. Gregorio, bendiciones. Carmen Lara Cuente, buenas noches, Dios le bendiga. Rosalba Loredo, buenas noches Padre, saludos. Oriana M, bendiciones, Dios le bendiga, que el Señor le acompañe siempre. Con humildad vamos a colocarnos en la presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios en este día Viernes Santo, donde pedimos al Señor que perdone también nuestros pecados, que perdone también nuestras faltas, que perdone también los errores que hemos cometido y que nos ayude a perseverar cada día más en la fe. Con humildad vamos a escuchar lo que nos va a presentar la santa palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 23. Job respondió así: hoy también me quejo y me rebelo. Mi mano reprime mis gemidos. Si supiera cómo encontrarlo, cómo llegar a su morada, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, conocería por fin su respuesta, sabría lo que me quiere decir, pleitearía conmigo con toda su fuerza. No lo creo, tendría que escucharme, vería en su adversario a un hombre recto, y yo me libraría para siempre de mi juez. Mas voy a oriente y no está, a occidente y no lo encuentro. Lo busco al norte y no aparece, en el sur se esconde y no lo veo. Pero él conoce mi conducta, si me prueba saldré como el oro. Mis pies se aferraban a sus huellas, recorría su camino sin torcerme, sin apartarme del mandato de sus labios, guardando en mi seno sus palabras. Si algo decide, ¿quién le hará cambiar? Si algo se propone, lo lleva adelante. Seguro que ejecuta mi sentencia, como hace con todos sus planes. Por eso me horroriza su presencia. Lo pienso y me causa espanto. Dios me descorazona. Shaddai me aterra, pues no desaparecí entre tinieblas y ha cubierto mi rostro de oscuridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por esta maravillosa oportunidad que nos da hoy, Viernes Santo, de escuchar también su santa palabra a través de lo que nos va a presentar el libro de Job en el capítulo número 23. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Este capítulo 23 es interesante porque nos va a presentar la respuesta de Job a su amigo Elifaz de Temán. Y es una respuesta fuerte, es una respuesta que brota de lo que Job está sufriendo, de lo que Job está padeciendo en carne propia. Este capítulo 23 es la respuesta de Job. Vamos a escuchar lo que nos dice el versículo número 2. Hoy también me quejo y me rebelo, mi mano reprime mis gemidos. ¿Qué dice Job? Hoy también me quejo y me rebelo. Es decir, que va a exponer su causa, que va a hablar de lo que ha pasado en medio de su vida. Dice, hoy también me quejo.
Jod se va a quejar y además se va a rebelar. Se va a rebelar contra todo lo que están diciendo sus amigos, pero especialmente contra Elifaz de Temán, que fue el que tomó la palabra para hablarle a Jod. Entonces él, en medio de lo que sufre, en medio de lo que vive, en medio de sus padecimientos, dice: hoy también me quejo y me rebelo, porque es lo que él está sintiendo, es lo que él está viviendo, es lo que él está padeciendo en carne propia. Y como vienen sus amigos a hablarles y le dicen cosas fuertes también, pues él va a tomar la palabra y va a decir: me voy a quejar y me voy a rebelar en este día. ¿Y qué más dice? Mi mano reprime mis gemidos. ¿Por qué? Porque es lo que él está padeciendo, es lo que él está sufriendo, es lo que él está pasando por momentos difíciles en medio de su vida. Y entonces, al escuchar lo que sus amigos dicen, pues él va a decir: hoy me quejo, hoy me voy a rebelar, hoy voy a sacar lo que tengo de quejas en lo profundo de mi corazón. Pero también va a manifestar algo. ¿Por qué? Porque en el versículo número 3 va a expresar que si él supiera dónde está Dios, iría a su encuentro. Pero escucha primero lo que nos dice este versículo 3. Si supiera cómo encontrarlo, cómo llegar a su morada, si supiera cómo encontrarlo, pero ¿encontrar a quién? Encontrar a Dios. Llegar hasta su morada, llegar a la casa de Dios, llegar a hablar con Dios, llegar a exponerle todo ante la presencia de Dios. Él se va a quejar, él se va a rebelar. Hoy mismo me quejo, me rebelo. Y también va a exclamar: si supiera cómo encontrarlo, cómo llegar a su morada. Pero ¿encontrar a quién? Encontrar a Dios. Queridos hermanos, usted y yo sabemos dónde podemos encontrar al Señor. Esto lo está presentando Jod en el tiempo, en el momento histórico en que le toca vivir y por todo lo que está pasando en medio de su vida. Pero tú y yo sabemos dónde encontrar a Dios, sabemos dónde está el Señor, sabemos cuándo y dónde y cómo podemos llegar también a la presencia de Dios. Dice el versículo 3, si supiera cómo encontrarlo, cómo llegar a su morada, usted sabe dónde está. Usted sabe cómo encontrarlo, usted sabe dónde llegar y dónde está la morada de Dios. Lo único que pasa es que nos da miedo ir al encuentro con el Señor. Nos da pereza ir al encuentro con el Señor. Nos da de todo cuando tenemos que ir al encuentro con Dios. Si supiera cómo encontrarlo, escucha lo que dice Jod. Si supiera cómo encontrarlo, pero este mensaje también es para ti. ¿Por qué? Porque es que tú sabes dónde encontrar a Dios y no lo quieres ir a encontrar. No quieres ir a tener un encuentro con Él, pero entonces Jod anhela si supiera dónde encontrarlo. ¿Y qué más dice? Cómo llegar a su morada. Él anhela cómo llegar allá, a la presencia de Dios. Y tú que sabes dónde lo puedes encontrar, ¿por qué no vas? ¿Por qué no anhelas ir al encuentro con el Señor? ¿Por qué no anhelas ir a encontrar al Señor? Si supiera cómo encontrarlo, pero tú sí sabes cómo encontrar a Dios. Tú sí sabes dónde está Dios. Tú sí sabes cómo llegar a la presencia de Dios. Lo que pasa es que no queremos ir al encuentro con Dios. Nos da pereza. Tenemos otras ocupaciones en primer lugar que ir al encuentro con Dios. Y da tristeza, porque ¿sabe cuándo busca la mayoría de las personas a Dios? Cuando tiene un problema. Ahí sí sabe dónde está, ahí sí sabe cómo llegar, ahí sí saben dónde pueden encontrar
al Señor. Y da tristeza, ¿por qué? Porque muy bien sabemos cada uno de nosotros, tanto ustedes como yo, dónde está Dios, dónde lo podemos encontrar y dónde podemos ir a hablar con Él y presentarle nuestra vida, lo que tenemos y lo que somos. Por eso, querido hermano, hay que abrir el oído para tener ese acercamiento con la palabra de Dios y discernir nuestra vida también. Pero escuchemos lo que dice el versículo número 4 en cuanto a lo que decía el versículo 3. Si pudiera y supiera dónde encontrarlo, pues yo voy a exponer ante Él mi causa. Voy a exponer ante Él todo lo que pasa en medio de mi vida. Pero escucha lo que dice el versículo número 4. Expondría ante Él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. ¿Qué dice Job? Si supiera dónde encontrarlo, iría allá donde está y le expondría ante Él mi causa. Le expondría ante Él todo lo que me está pasando, todo lo que está sucediendo en mi vida. ¿Por qué después de tener tanto no tengo nada? Ahora estoy enfermo, lleno de llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y Job anhela tener ese encuentro con Dios si supiera cómo encontrarlo. ¿Para qué quiere Job encontrarse con Dios? Dice el versículo 4, expondría ante Él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. ¿Para qué quiere Job encontrarse con Dios? Para exponer ante Él su causa, sufrimiento, dolor y lo que le está pasando en medio de su vida. Y si tú, querido hermano, querida hermana, con la mano también en el corazón, hoy Viernes Santo, si tú vas al encuentro con el Señor y el Señor se deja encontrar por ti, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le dirías? ¿Qué realizarías? Job anhela, si lo encuentro les pongo mi causa. Y tú, si te encuentras con Dios y Dios aparece a tu encuentro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a presentar? ¿Qué le vas a exponer a Dios? ¿Vas a perder el tiempo o lo vas a ganar sabiendo muy bien lo que vas a exponer ante el Señor? Dice Job, yo expondría ante Él mi causa, lo que está pasando, sufrimiento, dolores, dificultades, problemas, todo lo colocaría ante Él, ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante Dios, colocaría yo todo y expondría también mi causa. Pero vamos a escuchar lo que nos dice el versículo número 10, que es interesante también ver y escuchar lo que dice Job, que es claramente cómo Dios te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce a cada uno de nosotros. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 10. Pero Él conoce mi conducta, si me prueba saldré como el oro. Pero Él conoce mi conducta, si me prueba saldré como el oro. Pero Él, ¿quién es Él? Es Dios. Pero Dios conoce mi conducta. Y ahora la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿será que Dios conoce la conducta de cada uno de nosotros? ¿Será que Dios conoce mi conducta? ¿Será que Dios conoce tu conducta? ¿Cómo está nuestra conducta ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores? ¿Cómo está mi conducta ante Dios? Ya que claramente dice el versículo número 10. Pero Él conoce mi conducta. Si me prueba, saldré como el oro. Pero Él conoce mi conducta. Es lo que expresa también Job. Si Él me llegara, como dice claramente, si me prueba, saldré como el oro.
limpio, puro y resplandeciente. Y nosotros sabemos muy bien que al acercarnos a Dios tenemos que hacerlo con un sincero corazón. Él conoce la vida de cada uno de nosotros, pero también quiere que cada uno exponga su vida ante Él y que podamos nosotros abrir el corazón para con Dios, que podamos nosotros abrir nuestra vida para con el Señor. Él te conoce. Desde el vientre de materno te conoce. Y hoy el capítulo 23 del libro de Job dice, Él conoce mi conducta. Pero ¿quién es Él? Es Dios, que conoce tu conducta, que conoce mi conducta y sobre todo que nos va a ayudar también a superar las dificultades en medio de la vida, ya que si conoce mi conducta, tengo que acercarme a Él y pedirle perdón, reconciliarme, tratar de hacer las cosas, tener un encuentro personal con Él. Él conoce mi conducta, Él conoce tu conducta, Él nos conoce a todos y a cada uno de nosotros en nuestra propia conducta. Así que no podemos ocultarle, no podemos tapar, no podemos hacer nada, porque Dios te conoce, Dios me conoce, Dios nos conoce absolutamente a todos y conoce también la conducta de cada uno. Así que, queridos hermanos, no se les olvide que Dios te conoce y Dios me conoce a mí, conoce nuestra conducta. Porque hay gente que se hace pasar de que Dios no conoce, de que Dios no sabe nada, de que Dios no se da cuenta de nada. No, bájese de esa nube, toque tierra y empiece a caminar. ¿Por qué? Porque Dios te conoce a ti como tú eres. Dios me conoce a mí como yo soy y por eso conoce nuestra conducta. ¿Y cómo es tu conducta ante Dios? ¿Cómo es mi conducta ante Dios? ¿Cómo es la conducta de cada uno de nosotros ante Dios? Porque eso es lo que debemos también reflexionar en medio de nuestra vida. ¿Cómo está mi conducta ante Dios? ¿Será que es una conducta buena, conducta regular, conducta intachable, conducta pésima por no tener una mayor entrega y mayor compromiso para con Dios? Él te conoce a ti, Él me conoce a mí, Él conoce nuestras conductas y también nos conoce y nos da la fortaleza para empezar a emprender un nuevo trabajo, una nueva responsabilidad. Pero es porque Dios conoce cada una de nuestras conductas. ¿Y cómo estoy yo ante Dios? ¿Cómo es mi conducta ante Dios? Esas son las cositas que también nosotros debemos reflexionar en medio de nuestra vida. Darnos cuenta de que Dios nos conoce y que en cualquier momento tendremos que darle cuentas. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 11, porque esto es una manifestación de lo bondadoso que es Dios para con el ser humano, pero también cómo va a presentar el versículo 11, de que los pies se aferraban también a las huellas del Señor. Pero vamos a escuchar lo que nos dice la santa palabra de Dios. Mis pies se aferraban a sus huellas, recorría su camino sin torcerme. Mis pies se aferraban a sus huellas. Queridos hermanos, debemos aferrarnos al Señor, debemos agarrarnos duro del Señor, porque cuando vengan también a tambalearnos a cada uno de nosotros, estemos fuertes, estemos equilibrados en el camino de Dios. Por eso claramente dice, mis pies se aferraban a sus huellas, porque cada uno de nosotros, tanto tú como yo, debemos aferrarnos al Señor. Debemos aferrarnos a Dios, debemos tener una entrega profunda para con Él. Mis pies se aferraban a sus huellas. ¿Y tú en quién te aferras? ¿En Dios o en las cosas del mundo, en los bienes materiales? Porque debemos discernir en medio de nuestra vida a quién nos aferramos para transitar el camino, para seguir al Señor. Mis pies se aferraban a sus huellas, dice el versículo 11. Recorría su camino sin torcerme, porque allí estaba Dios. Y si Dios está, nada malo nos va a pasar.
Y si Dios está, nada nos va a hacer mal, porque Dios está con nosotros, Dios nos acompaña. Le abrimos el corazón a Dios para que haga su voluntad en medio de nosotros. Pero también hay que reconocer lo que nos presenta el Señor. Mis pies, cada uno de nuestros pies, se aferraban a sus huellas. Debemos aferrarnos a las huellas del Señor. Debemos aferrarnos a las huellas de Dios y empezar un trabajo bonito, un trabajo hermoso en el seguimiento grande, bonito y hermoso para con Dios nuestro Señor, porque es a Él a quien debemos todo honor y toda gloria por invitarnos a participar también de este capítulo 23, donde nos lleva a nosotros a entender que sin Dios no somos nada, que Dios te conoce, Dios me conoce y que debemos aferrarnos a Dios, agarrarnos duro, porque si viene alguna calamidad, no nos tumbe, sino que tengamos la fuerza de Dios para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir batallando. Queridos hermanos, vamos a escuchar el versículo número 13 de este capítulo 23 del libro de Job. Interesante para que podamos discernir en medio de nuestra vida. Pero escúchalo desde la palabra de Dios. Si algo dice, ¿quién le hará cambiar? Si algo se propone, lo lleva adelante. ¿Y de quién habla? De Dios. Si algo dice Dios, ¿quién le hará cambiar de parecer? ¿Quién se va a atrever a decirle, Señor, no me parece que hacíamos hacerlo de otra manera? Dice, si algo dice, ¿quién le hará cambiar? Si algo se propone, lo lleva adelante. Pero eso sí, lo que propone Dios en medio de nuestra vida, lo que propone también el Señor, es que podamos nosotros tener un motivo de cambio en medio de nuestra existencia. Que podamos nosotros verdaderamente tomar una decisión como la toma el Señor. Si decide algo, ¿quién le hará cambiar? Si nosotros decidimos seguir a Dios, si decidimos abandonar nuestra vida en manos del Señor, nadie nos tiene que hacer cambiar de parecer. Debemos mantenernos fuertes, debemos mantenernos estables en el seguimiento de Dios. ¿Y qué dice Job? Si dice algo Dios, ¿quién le hará cambiar? Dice, si algo se propone, lo lleva adelante. Y es ahí donde, queridos hermanos, está la llamada para ti y para mí. En este día, donde conmemoramos la pasión y muerte del Señor, si tomamos una decisión que es seguir a Dios, tener una entrega por Dios y acercarnos a Él con el sincero corazón que tenemos, nada nos puede hacer cambiar. Ni las cosas del mundo nos pueden hacer cambiar de la decisión que cada uno tiene que tomar. Y además, si tú te propones algo bueno, grande, valeroso, que agrade a Dios y que ayude también a los hermanos, llévalo adelante, porque el mismo Dios nos da un ejemplo. El mismo Señor nos da un ejemplo de que lo que nosotros debemos hacer, de qué es lo que debemos realizar en medio de nuestra vida. Querido hermano, si tomas una decisión que es seguir al Señor, que es tener una entrega grande por Dios, que nadie te haga cambiar esa decisión. Si te propones dejar entrar a Dios en tu vida para tener un cambio grande y profundo en tu ser, que nadie te haga cambiar de parecer y que lo lleves a feliz término lo que tú te has propuesto en medio de tu vida. Porque debemos abrir el corazón a Dios. Debemos tener una entrega profunda para con el Señor. Por eso les invito, vamos con humildad a buscar en la palabra de Dios el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo número 10 y siguiente. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo número 10 y siguiente. Y anímate también a escribirlo en los comentarios.
para que escuchemos de la palabra de Dios cómo hay que tomar también decisiones grandes y mantenerlas en medio de cada una de nuestra vida. Y claramente nos lo va a presentar también el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y siguiente. Lo ha escrito Janet Santos, Isaías 55, 10, Reginaldo Santos, Carmen Valenzuela, Olivia Ilagorre, Angélica de Jesús, Silvia Gutiérrez, María G., Carmen Lara Cuente, Marta Cáceres, Socorro Conri, Benita Martínez, Marina de Lourda, Marisol Márquez, Ofelia Salgado, Yolanda Montaño, Isidra Romero, Ethel María, Sandra Pechina, Carlita Suero, Claudia Lázaro, Isaías 55, 10 y siguiente. Y les invito, vamos a darle, mientras escriben ahí en los comentarios la cita bíblica, un dedito para arriba. Y también te digo, si deseas apoyar a un pobre, a un necesitado, con ropa, con zapatos, con tu granito de arena, lo puedes también hacer allí en los comentarios, en el apartado, donde tú también puedes ayudar a nuestros hermanos los pobres y necesitados. Lo puedes también hacer a través de PayPal, ayudacongenerosidad2021@gmail.com. Queridos hermanos, vamos a escuchar lo que nos presenta el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo número 10 y siguiente, y dice así: del mismo modo que descienden la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá de vacío, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y produzca pan para comer, así será la palabra de mi boca, no tornará a mí de vacío, pues realizará lo que me he propuesto y será eficaz en lo que le mande. Escuche. Pues realizará lo que me he propuesto. Es decir, si tú te propones a aferrarte a Dios, a acercarte a Dios, a tener a Dios en medio de tu vida, que nadie te haga cambiar de la decisión que has tomado. Y será eficaz en lo que le mande. Es decir, que seamos capaces de poder llevar adelante la obra de Dios en la responsabilidad que cada uno de nosotros ha tomado. ¿Para qué? Para seguir al Señor, para abrirle el corazón a Dios. Si tomas una decisión importante en tu vida, sigue adelante. Si decides algo, ¿quién te va a hacer cambiar? Si lo has puesto en las manos de Dios, nadie puede hacerte cambiar lo que tú te has propuesto y la decisión que tú has tenido a bien tomar para seguir a Dios con todo el corazón. Por eso, no pierdas esta oportunidad que Dios te está dando para tomar decisiones grandes, bonitas y hermosas en medio de tu vida. Pero también en medio de todo ello, Job también va a vislumbrar lo que él siente ante la presencia de Dios, y claramente vamos a escuchar lo que presenta el versículo número 15 de lo que Job siente y de lo que Job también manifiesta. Y dice así: por eso me horroriza su presencia, lo pienso y me causa espanto. Dios me descorazona, Shaddai me aterra. Dice el versículo 15: por eso me horroriza su presencia, lo pienso y me causa espanto. Y esto aquí también se presenta, ¿por qué? Porque es lo que Job manifiesta ante todo lo que él ha hecho y cómo se siente ante la presencia de Dios. Me horrorizo, y además dice claramente, lo pienso y me causa espanto. Pero les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios el Salmo 119, versículo 120, que es el salmo largo que tenemos dentro de las Sagradas Escrituras. Salmo 119, versículo 120, para que escuchemos desde la misma palabra de Dios lo que nos va a presentar acerca de lo que Job va a manifestar, de que se horroriza en su presencia, lo piensa y también le causa mucho espanto.
Nos dice Yolanda Montaño: Padrecito, le pido tenga en sus oraciones a mi prima Hortensia Saavedra, ya Dios la llamó a su presencia. Que Dios le conceda el descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua. Vamos a escuchar lo que nos dice y también lo que nos escriben en los comentarios. Marisol Márquez, Salmo 119, versículo 120. Joaquín Sánchez, Benita Martínez, Carmen Valenzuela, Silvia Gutiérrez, Socorro Conri, Carmen Lara Cuente, Reginaldo Santo, Olivia Lagorre, Yane Santo, Felia Salgado, Yolanda Montaño, Isira Romero, Carlita Suero, Valzúñiga, Juana Buestán. Nos escribe en Salmo 119, versículo 120. Y vamos con humildad a escuchar lo que nos dice la santa palabra de Dios. Salmo 119, versículo 120. Tu terror me hace temblar. Tengo miedo de tus juicios. Escuche. Tu terror me hace temblar. Tengo miedo de tus juicios. Pero ¿por qué se va a presentar esto también con Job? Me horroriza su presencia, porque dice: tengo miedo de tus juicios. Es decir, que lo que nosotros hayamos hecho es lo que nos va a presentar ante Dios. Si tú hiciste el mal en medio de tu vida, pues te vas a horrorizar del mal que hiciste. Vas a tener miedo de presentarte ante el juicio con Dios, porque tuviste la oportunidad de cambiar y no lo hiciste. Tuviste la oportunidad de hacer las cosas bien y no lo hiciste. Por eso cuando lo piensas te causa espanto con tus pecados. Si te tocara presentarte ante Dios, ¿qué vas a sentir? ¿Miedo o vas a sentir alegría? Miedo porque te va a horrorizar y a causar espanto, porque no tuviste la valentía de cambiar. Pero si te presentas bien ante Dios, vas a estar allí bien ante la presencia del Señor. Querido hermano, vamos a hacer las cosas bien. Querido hermano, vamos a tener un cambio profundo en medio de nuestra vida. Hoy el Señor ha entregado la vida por ti y por mí. La palabra de Dios nos invita a tomar decisiones importantes en medio de nuestra vida, en medio de nuestro ser. Querido hermano, querida hermana, no pierdas la oportunidad que Dios te da para cambiar, que no te horrorice la presencia de Dios porque tú has hecho las cosas bien. Se horroriza, se espanta, se llena de miedo aquella persona que sabe que tuvo para cambiar y no lo hizo. Aquella persona que sabe que tuvo para tener motivos de conversión en su vida y no lo echó para adelante. Tuvo miedo y prefirió vivir en la oscuridad. Y por eso cuando se acerca a la presencia de Dios, se va a horrorizar, se va a llenar de espanto. Y no hay que tener miedo, porque si tú has tomado una decisión importante en tu vida, es para cambiar, es para ser diferente, es para tener a Dios en medio de tu vida y en medio de tu corazón. Es para abrirle el corazón al Señor, es para decirle a Dios: claro que sí, aquí estoy para hacer tu voluntad, para darte a conocer, porque he tomado decisiones importantes en medio de mi vida. Y no que vayas a ser como Job, horrorizarte, llenarte de miedo, llenarte de espanto ante el juicio con Dios, porque tú no hiciste nada bueno. Tú no hiciste las cosas que debías hacer. Pero vamos a escuchar ahora con sencillez lo que nos presenta el versículo número 17, que nos va a presentar cómo Job tiene un lamento porque la muerte todavía no le ha llegado a su vida. Pero escucha con atención. Pues no desaparecí entre las tinieblas y ha cubierto mi rostro de oscuridad. Pues no desaparecí entre tinieblas y ha cubierto mi rostro de oscuridad. Y esto que nos presenta el versículo 17 es lo que Job se lamenta. ¿Por qué? Porque todavía no le ha llegado la muerte. Todavía no le ha tocado desaparecer de esta tierra.
Entonces él lo expone y dice, no desaparecí entre las tinieblas. Todavía no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque la muerte no le ha llegado a su vida. La muerte no le ha llegado a su existencia. Entonces Job se lamenta de ello. ¿Por qué? Porque él claramente dice, pues no desaparecí entre tinieblas y ha cubierto mi rostro de oscuridad. Pero ese rostro se ha cubierto de oscuridad porque se queja, porque se ha revelado por todo lo que le ha sucedido en medio de su vida, que no da paso a que la luz brille, porque lo que pueda sentir de malo en medio de la persona, lo que hace es atraer la oscuridad y disipar lejos a tener un maravilloso encuentro, que podamos abrir nuestra vida, que podamos